Lo escuchas y lo dibujas en tu mente. Explicaciones generales con Gabriel Garbo y Cano Saavedra. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales, el bus intercomunal de la ilustración. Como siempre, a mi lado, mi amigo, el humorista, comediante, ilustrador, Cano Saavedra. Gracias, Pipo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Capítulo pospuesto. Sí, hace harto rato que no nos vemos, hace harto rato que no hablamos. Yo no sé nada de ti. No, y tú no sabes nada de mí. No sabes en qué estado, cuáles son mis últimos proyectos. Nos vimos y dijiste, oye, que tenéis largo el pelo. Y dije, ese es mi proyecto, dejarme el pelo largo. ¿Como quién? ¿Tenía algún referente? Como Indiana Jones con el pelo largo. Y yo tampoco sé en qué estás tú, así que quería conectarme, quería verte, amigo, y quería saber cómo hay estado, quería saber el estado del arte, literalmente, cómo están las cosas, qué ha pasado. El estado del arte de cada uno. Claro. Sí, Quería saber, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy mejor, porque sufrí la lamentable pérdida de mi perrito, y eso me bajoneó bastante. También, es que íbamos como avión, y quedaron pospuestos varios proyectos. Gabriel me habló, me dijo, oye, grabemos, no hemos grabado en harto rato, pero está bien que no hayamos grabado en harto rato, porque yo sentí que íbamos muy rápido. Y Gabriel le teme al éxito. Sí, el auto boicot. Sí. Pero yo sentía que era cero éxito. ¿Cuál es la parte del. ¿Dónde está mi línea de cocaína? ¿No? ¿En qué momento no fue bien? ¿Cuando perdimos plata con las poleras? Cuando perdimos plata con los polerones y el lápiz gigante que hicimos. A pura pérdida. Y Sí, a lo mejor pero... eso te dio miedo, como ir sintiendo que estabas perdiendo plata muy rápido. No. Mira, si yo cuando me embalo, compadre, me subo al Tagadá y ahí me paro al medio del Tagadá. Ya. Pero la vida y las circunstancias me dijeron, ey, a ver, para. ¿Qué son las cosas importantes de la vida? ¿Dibujar? Quizás no. ¿Hacer un podcast? No lo sé. ¿Y dibujaste? Pero bueno. Sí, dibujé. Pero igual, ¿sabes qué me pasa? Que pese a todos los estados anímicos, igual dibujo. Me gusta eso. Si estoy triste, dibujo cosas tristes. Ya. Si estoy contento, cosas contentas. Si estoy enojado, Pero siempre dibujar. Ese es tu Siempre outlet. dibujar, compadre. Siempre dibujar. Ya. Siempre dibujar. Puta, yo igual estuve ocupado este último tiempo. Porque salió el juego del Zelda y estoy así de rescatar a la princesa. Entonces dije, no dije menos mal, pero dije coincidió algo bueno que salga de la desgracia. Oye, no tan solo la gente dice, oye, ustedes se están poniendo al día, al aire, en un Sí. capítulo. Sí, pues hablamos, Pero ¿cuánto? Unos 5 minutos antes de grabar. sí, Que no pero somos igual, tan amigos, no somos tan amigos. igual Nosotros queremos que. conversamos, no se haya hablado. Sí, igual. Es que no, sí. Es que yo quería empezar rápido el capítulo porque quiero que la gente vea la magia de cómo nos estamos haciendo amigos. Nosotros nos juntamos por interés. Dijimos, Juan. Bueno, si hablamos, no sé. Somos dos fuerzas de la naturaleza del dibujo. Hagamos un podcast para que la gente ahí nos Todas vea. las semanas me preguntáis, ¿cómo estáis? Sin ninguna presión de podcast. Ya. Así que, bien. Es que quería volver a capitalizar. Pero ya, Oye, independiente de por qué, estamos aquí. Oye, el mundo gira y nosotros no somos el centro. También pasan un montón de cosas. Y para eso te invito para que vayamos a la nueva sección del podcast titulada Noticias del mundo de la ilustración. Música, maestro.
la sección llamada Para en el mundo que me quiero bajar, inspirado en el icónico chiste de Gaturro. A propósito, vamos con el primer titular. A ver, La escultura de Gaturro vuelve a su todas- sitio. todas Ah, las noticias son de Gaturro. Es que está el enganche, po. Ya. Vamos con el dale. titular. Vamos con el Ya. titular. Escultura de Gaturro, antes vandalizada, ahora vuelve con tecnología anti-vandalismo. Eso. Sí. Para dar un poco de contexto, porque hay gente, como decimos todos los capítulos, que es entusiasta del podcast, más no de la ilustración. ¿Me escuchas bien, Gabriel? Sí, te escucho súper bien. Ya. Hay gente que no cacha tanto. Y para ellos, o para la gente que a lo mejor no cachó la noticia, Nick Gaturro, el creador de Nick, puso una estatua de Gaturro, que es un personaje argentino que no parodia, copia chistes de Mafalda, chistes de Garfield, y que es igual a Garfield, chistes de tiras cómicas en general. Conocido porque cada vez que muere alguien, postea a Gaturro llorando y le cambia el texto nomás. Sí. Bueno, hace un tiempo puso una escultura de Gaturro y la gente en Argentina y en todo el mundo odia a Gaturro. Sí. Y la gente hacía fila para vandalizar la escultura de Gaturro. Sí. Y mostraban videos donde gente de forma muy civilizada esperaba su turno y le tiraba ahí un escupitajo o le pegaba una patada Rayado. o le pegaba con un martillo, lo rayaba, claro. Sí. A lo que Nick Gaturro respondió comprando bots en Twitter. Y los bots me parece que eran como de personas consternadas diciendo los perdedores más grandes con esto son la cultura y los niños, como algo así. Sí, verdad. Sí, era el mismo Igual, tweet. Era se el mismo repetía. tweet 1000 veces. Que compró bots, pero los tiró todos de una, ni siquiera como parcialmente, sino como que los tiró El todos de trending una. Entonces topic era un tweet entero. sí. Sí, y los tiró. O sea, ni siquiera los tiró como días. Tiró como en un intervalo de 5 minutos. Y después se perdieron también. Sí. Esa es la historia de la escultura de Gaturro. Entonces, lo que Claro. hizo el maestro ahora, invirtió en tecnología Antivandálica. antivandálica. ¿En qué consiste la tecnología antivandálica, Gabriel? Dice que está hecha de metal de grafeno, pintura antiadherente y lavable y cámara de seguridad interna. Pero O eso sea, es como mi Gaturro prótesis. tiene un ojo biónico. Mis piernas tienen todas esas características. Pero la gente ya lo quiere vandalizar. La Pero están terminando. es de y aún grafeno, así. tiene una cámara. Y el grafeno que es como que no se puede rayar. Pues Yo como creo que que es no como se- indestructible. Ya. ¿Y qué más? Porque pintura antiadherente y lavable. Pintura antiadherente y lavable. Sí, porque la anterior ¿Cómo? como que la rompieron, de hecho. Entonces, Y está adentro como tiene más tiene rígido. la mitad de un policía que quedó medio muerto. Un Paco que está ahí vigilando. Sí. Robo Gaturro. Y yo me acuerdo que esto fue hace un par de semanas. ¿O no? Sí. ¿Ya la instalaron? O como que dijeron la noticia de, oye, va a salir. No, esto. se está preparando, se está preparando. Prepárenlo. Mira, Lo los del titulares copitazo, en esta la sección caca. son atemporales. Ya, sí. Ah, claro. Claro, ¿Vamos claro. con el siguiente? Vamos con el siguiente. Vamos con el Vamos siguiente con en la noticias. sección de noticias del mundo de la ilustración. Tú tienes que decir ahí, paren el mundo que me quiere bajar. Paren el mundo, que Gaturro se quiere bajar. El Ethereum baja su valor, lo que influye directamente al mundo de la ilustración. Sí. Sobre todo ilustradores que estuvieron metidos en el mundo del NFT. Yo quería comentar, o sea, no es que yo quería comentar esta noticia, pero le comentaba a Gabriel en los 5 minutos antes de que nos metiéramos que yo cada cierto tiempo hago una proyección. No una proyección, hago un cálculo. Pasan unos 3-4 meses, yo digo, ¿sabéis que este tema, me acordé, me interesa y voy a hacer una investigación? ¿Pero por qué? ¿Por qué te metí a ver el Ethereum?
Hay gente que pelea por Twitter, Gabriel, y dice, ¿sabes qué? Voy a pelear con un político, con un facho. Y como que se calienta durante el día y anda como, weón, esta es la weá en la que estoy metido, una pelea con un weón. Sí. O no sé, pues de repente como que las interacciones por internet son andar enojado. Sí, me he visto varias veces ahí. Y yo siento que es mucho más saludable enojarme unilateralmente. O no enojarme, sino que andar con un sentimiento vívido. Andar al rojo vivo por un tema que me apasiona de mala forma. Y decir, ¿sabes que hoy día voy a hacer esta actividad? Y es placentero igual, porque exorcizo mis demonios. Yo creo que uno tiene que liberar el enojo de repente. Sí. Y yo digo, una actividad saludable es ver el valor del Ethereum. A ver. Te tengo unas estadísticas que a mí me hacen sentir muy bien. comparte ese bienestar. Sí, mira. El 25 de diciembre del año 2021, un ilustrador latinoamericano sacó un NFT. El NFT, para la gente que es más despierta, que escucha este podcast y que ya conoce un poco el lore, sabe cuál es. El NFT es una figura de un gato jugando con una lana. Horrendo. Ese es el dibujo. Horrendo. Este dibujo fue lanzado, como te digo, a finales del 2021. El 25 para la Navidad. Mira, nació nuestro regalo. Señor Jesucristo y este gato que es peor que Gaturro. Ojalá fuera Gaturro. Se lanzó al universo, a la web, por un valor de 0,1 Ethereum. Entonces, el 10% de lo que vale el Ethereum. Un Ethereum. El Ethereum en esa época estaba. Afirmate. Ethereum es como un Bitcoin, ¿o no? El Ethereum es una digital. criptomoneda. Claro. Una moneda cuyo valor está en. Valía 3.546.543,09 pesos. Un Ethereum. Costaba 3 palos y medio. Wow. Se me ha olvidado cómo leer un número. Como que muy grande la weá. No, pero te salió bien. O sea, si yo ando con un Ethereum en la billetera, ando con 3 palitos. Andaba. El 25 de diciembre del 2021. Ya. El 10% de eso, para la gente que sabe correr cero o que es buena en matemáticas, era 354.654 pesos. Había una obra de arte digital hecha por el maestro que costaba 354.654 pesos. Una persona dijo, ¿sabes que iba a gastar 354.654 pesos en un gato? En un gato que no puedo poner en mi pieza, no puedo poner en ninguna weá, la puedo poner en un cuadrito que tengo que comprar, que tengo que enchufarlo, y ahí me humillo. Claro. Ahí invito a unos amigos y lo ven y después hablan mal de mí a mi espalda. Esa es la gracia del NFT. Que a propósito, igual, otra noticia, desaparecieron. Sí. Desaparecieron una estafa piramidal. Claro, desaparecieron de la palestra pública, pero no desaparecieron del espacio físico. Hay motores de camión que siguen corriendo para encriptar esta mierda que costaba 354.000 pesos, 354.654 pesos el 25 de diciembre del 2021. Y el ejercicio que yo hago cada cierto tiempo es ver cuánto ha caído el Ethereum. Gabriel, hay una persona que compró un cuadro de gato por 350.000 pesos y fracción. Sí. Como una inversión a futuro. Una inversión. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto ese cuesta cuadro, hoy día? para allá voy. Ese cuadro hoy día cuesta 156.288 pesos. Lo que quiere decir que no solo se llevó la burla de los amigos que vieron ese gato horrendo en su living, la persona que lo compró, sino que perdió 198.365 pesos. Puta la wea. Y subiendo. En 3 meses más vamos a
poner una actualización sobre esta noticia. Y, Claro. y nada, a ver qué otra genialidad ha sacado el maestro. Claro. Eso. Esa es la noticia que te traía. Cayó el Ethereum y caen los más grandes. ¿A quién no le ha pasado? Aumenta la vergüenza del Aumenta comprador. la vergüenza de la persona que lo compró. Y nada, pues, nos demuestra quiénes están del lado correcto de la historia. Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente titular. Sí, yo cada cierto tiempo hago un estudio de cuánto ha disminuido la corneta de... La corneta actualmente se encuentra en display en mi living. Siguiente noticia. Para en el mundo que me quiero bajar. In the Stars, el cortometraje realizado por Punk Robot para Star Wars, llega a Disney Plus. Esto ya pasó hace un tiempo, pero Ya. la invitación está hecha. El estudio de animación chilena Punk Robot hizo un hermoso cortometraje que está ahí en Disney Plus, en esta serie llamada Visions. Ujú. Sí, así se llama, sí, en su segunda versión. Y es ¿Tú un la viste? cortometraje, yo lo vi, Disculpa, hermoso, hermoso. Tú, Una- Imagínate, tenéis la oportunidad de hacer un cortometraje para Disney, para Star Wars, y ya. no pierdes la oportunidad para inspirarte en el genocidio que han vivido los pueblos originarios en tu país. Una crítica social así hermosísima a la industria, al capitalismo, todo esto envuelto con un manto de una historia hermosa, de amor, con una animación bellísima. ¿Y cuánto dura el cortometraje? Como, no sé, 5 minutos, 7 minutos. Disculpa que te 10 interrumpa minutos. cada rato, es que hace tiempo no hablo ni contigo ni con nadie. Se me olvida un poco cómo habla. Así que no todos son malas noticias. No todos por son el malas Ethereum, noticias. Por el Ethereum, o por la corneta. No todos que son. tenía ahí en No, el- parece que son todas buenas noticias. Eh, ¿Tú conoces a alguien que haya trabajado en el corto? Sí. Sí, un radio escucha, Chavezónico. No escucha. Chávez Sónico, le Así que mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a gran dibujante. Felicitaciones. Es bacán. O sea, he escuchado hartas personas decir, oye, en tal gran proyecto que apareció hace poco, hay una persona que yo conozco, un chileno, Claro. que está trabajando en eso. Hace poco fui a ver la película El Hombre Araña, que tenía un pedacito de... un fragmento que hizo Rosado. ¿Conoces a Rosado? No lo conozco, pero caché que habían como unos 4 chilenos metidos ahí. Sí. Entonces bacán decir, oye, ¿sabéis que igual ahí uno puede ahí dar cara? Sí, pues, Buenas noticias para espectacular. todos. sí. Vamos con el último titular. Siguiente titular aquí, el Noticias de la Ilustración. Ilustrador sube un dibujo a sus redes sociales, pero a la media hora lo baja porque se da cuenta que está muy feo. No te estoy tirando un palo, te aviso. No. Mira, Gabriel. A cualquier persona le pasa. Eso nomás te voy a decir. Le pasaba a los más grandes. Yo exorcicé un poco ese paso en falso y dije, voy a tuitear al respecto para la gente que se dio cuenta que a veces uno hace dibujos malos y no se da cuenta. Y es como andar a poto pelado. Cuando salí a la calle, Como salir a poto poto pelado, pelado. Sí. dije. Sí. Pero sí, pues, pasan los chistes, pasan los dibujos, pasan TNT. ¿Esa es tu noticia? ¿Que alguien subió un dibujo feo? Sí, pues sí, un titular. Una persona en todo el mundo sí, se ha subido sí. el primer dibujo feo de todo el mundo. Sí, ¿Qué más sí, iba a todo lo comentar? hemos hecho. Había un último titular, A una ver. papita, pero esta es como ya de la sección farándula, Ya. no de las noticias importantes. Sección farándula. Importantísima feria de ilustración es funada por redes sociales. La feria luego se defiende con extensos posts
que lamentablemente nadie leyó. Esa es la Pucha, noticia. Pero esa es como pucha, la la sección cuestión. farándula. Sí, sección farándula. Ahí también. O sea, que antes de entrar de lleno en la noticia de sección farándula, me dio risa que todo el rato te estaba hablando, pero estaba viendo mi monitor que tenía el cálculo de todo lo que perdió la persona que compró el gato. Y donde está tu cara hay un número, dice 198.365. Y no me había dado cuenta, yo como que estaba embelesado viendo el número, escuchando el número, como si me Y sigue estuviera diciendo, bajando oye, en estos sigue bajando. segundos. Estoy en la Bajó bolsa yo. Bajó un pequeño porcentaje. Y yo veía el número que me contaba, oye, hicieron un cortometraje de Star Wars. Decía, que baje, que baje. Bueno, pasó este altercado de una feria. Los ilustradores vamos a ferias. Yo iba a ferias. Había Sí. la feria. Mira, Y yo lo único. y hubo un atado. Sí, hubo un atado. Yo no entendí muy bien el atado, no me meto mucho, pero quiero decir dos cosas. A ver, Una, yo quiero escuchar dos cosas. mi primo Tillo, con el que hacíamos Ya. Grieta Garbo, año 2010, cuando todavía no existían ferias, cuando todo esto era campo, mi primo Tillo, Roberto Tillo, hizo una feria que mezclaba ilustración, stand todo el día y música, cosa que nunca se había visto. Y la llamó Feria Lunar. No. Y yo le hice la ficha. Ya. Al poco tiempo después aparecieron unas personas haciendo una feria Ya. con un nombre muy similar. Y mi primo Tillo le escribió, oye, y con un afiche muy similar. Ya. Mi primo Tillo les dijo, oye, como que Naguer, pues se parece caleta el nombre, como que él quería seguir haciendo sus ferias y finalmente no lo pescaron. Eso, por una funa que no funcionó. Y por otro lado, me hacía pensar que de pronto meterle como todo este como rollo mercantil al mundo de la ilustración es súper cruel, porque los ilustradores como que no somos gente que se maneja con los números, ya lo hemos hablado acá. Somos gente ¿A qué que te refieres con mercantil? el cobrar, ¿cachai? El pásame un dibujo, yo lo vendo, el hacer negocio con dibujos que no son tuyos, finalmente. Entonces, meterle todo este rollo y amenazar con abogados y esas cosas a gente que dibuja, ¿sí? Apenas sabemos hacer una boleta de honorario. Si no fuera por esa página de boleta con varias T, no sabríamos hacer un cálculo. Entonces, me parece un poco cruel, y no lo digo por esta funa, lo digo así en general. La gente que se aprovecha de los ilustradores. En este podcast estamos en contra de la gente que se aprovecha de los dibujantes. ¿Qué le gritó a mi niño? Estas personas que hacen la feria, ¿son ilustradores también? Sé que estoy tan alejado del mundo de la ilustración que no sé quiénes son, la verdad. Igual ser ilustrador es súper gratuito. Decir soy ilustrador, cualquier persona puede decirlo. Sí. Como decir soy comediante. Sí. Pero ojo, que ahora tú puedes estudiar ilustración. O sea, yo estudié ilustración. Sí, pues certificadamente puedes ser un ilustrador. No así un comediante. Un certificado de un papel. Un terreno donde nada está regularizado, ningún valor está regularizado. Venir como a imponer montos de dinero me parece un poco. Yo tengo un monto de dinero, desleal. 198.365. Y eso ha sido los titulares de las noticias del mundo de la ilustración. No, pero siguiendo con tu declaración, ya. Es verdad. Los ilustradores somos muy malos con la plata. Somos muy malos con los negocios. Y tengo aquí cifras que lo confirman. ¿Qué te iba a preguntar? Tu primo cuando le escribió a los cohetes lunar, ¿quiénes eran? ¿O escribió como ahorró a cohete lunar? Parece. Esto fue hace. ¿Qué se hace en una feria? Yo recuerdo haber ido a una feria. De hecho, a ti te conocí en una feria. Sí, pues o sea,
Es que sé que yo estoy súper alejado de la feria. Ahora cacho que igual es como un mega evento donde van Eso te como, quería preguntar. ¿Cuál es el como que, espíritu de la feria? como que los ilustradores ahora es como que son como estrellas. Entonces la gente que va como que los va a ver y paga incluso entradas por ir a verlos. ¿Y por qué nosotros no estamos Y ahí? no sé. Silencio. Mira, nos escucha Chico Crucial. Chico Crucial, Un saludo para él. saludos para ti, pero ¿por qué no estamos nosotros también? ¿Por qué no nos pagan para ir a ver a nosotros? Pero Tú es tienes que más sí, seguidores, Chico Crucial. íbamos a participar en una feria, ¿te acordás? Y no ¿Con fuimos. Chico Crucial? No, íbamos a hacer el podcast en una feria y lamentablemente no lo pudimos hacer. Por culpa de Chico Crucial. Un Chico saludo, Crucial. un saludo, chica crucial. Oye, Gabriel, antes de hacer este mutis por alrededor de un mes, ¿hace cuánto no grabamos? Para mí Yo fue creo una que hace como eternidad. un mes. Hace como un mes. Hace un mes grabamos como... ¿Qué grabamos? ¿Cuál fue el último capítulo? Oh, me pillaste, no me Ilustración y acuerdo. sexo. La última vez que grabamos ilustración y sexo fue hace un mes más o menos. Y después de eso hicimos varias actividades, anduvimos por aquí y por allá, Sí. haciendo planes secretos con Gabriel. Porque, claro, Gabriel dice, oye, ¿sabes que íbamos muy rápido? No iremos muy rápido, me dijo. Y claro, esas cosas no eran muy de cara a la gente que escucha este podcast. Hicimos algunos planes y uno de esos planes tenía que ver con Sí, una investigación que hicimos en terreno. así es. ¿Puedes contarnos un poco, Gabriel? Sí. Recibimos la invitación de Claudio Aguilera, que es el director del archivo de láminas y estampas de la Biblioteca Nacional de Chile. Este espacio se creó en el año 2018 y alberga ilustraciones antiguísimas, Antiquísima. póster. Antiquísima se dice, Gabriel. ¿Qué Corta dije el yo? podcast, pon antiquísima. Antiquísimas. Ya. ¿Verdad? Y el y aquí habían póster, habían cómic, habían originales ¿Y cómo de eran? la época ¿Cómo eran? dorada de la ilustración. ¿Ah? ¿Y cómo eran? Antiquísimas. Eso, Eran antiquísimas, eran súper antiguas, antiguísimas. antiguísimas. ¿Ya? Y no, y eran maravillosas. Entonces Sí, fuimos a la biblioteca y nuestro amigo Cristian puro Vidal, amigo. un Mm, reconocido audiovisualista, así se dice, Antiquísimo. antiquísimo, él creó este programa llamado Globitos y Viñetas junto a Jorge Pato Toro, que lo pueden buscar por ahí, este programa. Entonces, Cristian Vidal, muy motivado, aparte que él es dibujante, entonces nos dijo, yo llevo la mejor cámara que tengo y lo grabamos en video. Mm. Entonces fuimos a este espacio donde pudimos ver originales de Coré, de Pepo, de Temo Lobos, de Marta Carrasco, de un montón de ilustradores más. Y quedó esto registrado en video y en audio. Audio y video, sí, ¿Y sí, por pues qué obvio. hicimos eso? Porque explicaciones generales no tan solo se dedica aquí a pelar no tan solo se dedica al cagüín, también se dedica a la investigación profunda. Y la Sí, investigación profunda era como, vamos donde están los dibujos más antiguos de Chile. queríamos ir un poquitito más allá. Y también queríamos
meternos en aguas que no conocemos y esperamos seguir haciéndolo. Entonces fue como un pilotaje. Fue un pilotaje, decir, ¿sabéis qué? ¿Hasta dónde podemos llegar? Conversando entre nosotros, investigando un poco de ilustración y ser un poquitito más eh, que esto, que es hablar por Claro. internet. Sí, po. Entonces hicimos este registro, hablamos con los amigos. ¿Y qué pasó ahí? Mira, por ejemplo, vimos originales de Pepo, vimos portadas de Condorito, originales, onda, el bosquejo, la aplicación de color, y Ujú. vimos sobre todo ilustraciones de Pepo que no son, porque Pepo fue un dibujante que no tan solo, o sea, es conocido por Condorito, pero hizo un montón de otros personajes más. Y yo recuerdo que con el que más rayamos fue con Viborita, esta Viborita. chica que era como que tenía su propio auto, fumaba, era como una femme fatal Sí, de los años 50, 60, eh, hechos con unos trazos así, pincel seco, sueltísimo, con una maestría, pero perfecta de Pepo. Entonces decíamos, hoy no tan solo es Condorito, Pepo, ¿cachai? Tenemos mucho más. sí. Cuando, cuando vi Pepo, o sea, yo había visto Pepo antes, como originales, en Galería Plop. Mm. Pero en el archivo de estampas tenían muchos dibujos antiguos y los tenían, no es que los tenían así sueltos, los tenían en carpeta, pero dentro de esas carpetas estaban sueltos, no había ningún plástico como que te detuviera a tocarlo. Entonces Claro, uno porque al podía ver final ahí. como muy realmente un papel y era como, me dio la sensación como cuando uno estudia diseño y uno tenía que hacer láminas a mano Mm. y ya como que tú hacías letra y te quedaba como un poco como una disertación de colegio y tenía un compañero que hacía una weá así la zorra. Era eso, pero como por mil, porque de verdad que habían, no solo Pepo, sino que otros autores también de los que vamos a hablar, que, bueno, era como si alguien hubiera impreso un dibujo, como que el medio digital al que uno está acostumbrado para ver dibujo o para hacer dibujo, como que ¿cómo se dice? Te desincentiviza. Te- como que, bueno, Como eso, que perdí la sensibilidad de ver perdí un la original así. sensibilidad de ver Un como original, acuarela real, por ejemplo, como claro, cosas que claro. están hechas con guaché o como técnicas bacanes, porque uno, claro, haciendo un dibujo digital podéis corregir una línea 50 veces, pero de repente veía un guan que la hizo así a la primera Mm, y tú decís como, guan, esto parece como vector, pero es como claro. tinta, como que un loco de verdad como que hizo esto en la prehistoria con un palo y una piedra y bueno, unos dibujos así, la zorra. Sí, increíble. Mira, te invito a escuchar un extracto de lo que nos dijo Claudio acerca de Pepo y Viborita. ¿Te parece? ¿Qué dijo Claudio sobre Pepo? Pensamos en Pepo, pensamos en solamente Condorito, el chiste fome de Condorito, pero Pepo tiene mucho, mucho más. Sí, rápidamente, ya desde el año 50, con el primer libro de Condorito que salió en el año 55, ya había armado un taller y tenía gente muy buena. De ahí partió Herbie, ahí trabajó Vivanco, incluso Mario Igor estuvo ahí y todos los dibujantes eran muy buenos. Lo que pasa es que a partir de los años 80 empiezan a enredarse en una sola forma de dibujar, así como que organizan todo. Pero si uno ve la revista de los años 60, 70, hay una disparidad de tipos de dibujo que es súper interesante de ver. Mi Viborita que salía en los años 50, que empezó en la revista Pobre Diablo, salía después en el Mercurio, después siguió en el Pingüino y donde se ve el tremendo trabajo de Pepo. Era como más suelto. Es que Pepo era muy suelto. Pepo era muy suelto. Por eso hay que hacer la diferencia entre este Pepo, el Pepo no Condorito y el Pepo Condorito. Acá es pincel seco, es trazo, es línea, el dibujo fluye. Y yo creo que aquí están los valores de Pepo, porque esta capacidad para dar las expresiones, su capacidad para expresar con las manos y muy, muy, muy sintético. Un personaje que nace, como les decía, en los años 40 y es una mujer
que tiene pareja, pero en general es soltera, que no cree en el amor romántico, una mujer como que fuma, que toma, que tiene su propio auto y que vive su propia vida. Claro. Se burla de todo, se burla de los hombres, de las mujeres, se burla de las convenciones. Oye, interesante, también le preguntamos si, imagínate, Pepo dibujando, haciendo humor político en revista Hoy, Topase. sí. Pero eso, yo creo que nadie lo vio venir. Sí. Es impresionante como uno dice Pepo con Dorito. Y no, pues hay mucho más. También Sí. le preguntamos sobre eso a Claudio. ¿Y Vamos a qué escuchar. dijo? Vamos a escuchar. Y Pepo también trabajó mucho como dibujante político. Empezó su carrera más famosa en la revista Topase. Pepo había estudiado en Concepción, medicina, se inscribió en Bellas Artes, estuvo 2 años ahí y rápidamente Coque lo metió a la revista, que Coque era el director de la revista Topase, lo metió a hacer humor político. A él no le gustaba finalmente el humor político, pero uno de los más famosos personajes que hizo fue Don Gavito, que era el presidente Gabriel González Videla. Puede haber un cruce ahí entre Condorito y este personaje que salía en Topase, ¿cómo se llama? Que era como un roto chileno. Verdejo. Sí, totalmente. O sea, Condorito es la suma de toda la experiencia de Pepo como dibujante. Porque si ustedes se fijan, hay algo de Condorito en Don Gavito. Hay algo de Condorito, claro, tomado de Verdejo, que es un personaje de Coque. Pero también otros personajes que él hizo, hay uno que se llama Don Rodrigo, que es una armadura medieval que también tiene algo de Condorito. Entonces él va tomando. Pepo estaba buscando el gran personaje de su vida, que le permitiera vivir de su trabajo, hasta que lo consiguió con Condorito. Brigio que Condorito, uno ve un dibujo de Condorito, va, Pepo. Uno ve un dibujo de Condorito y dice, Pepo. Pero uno ve un dibujo de otra cosa y tiene otro estilo, pero uno también dice Pepo. De Claro. repente Pepo tenía como unos dibujos muy simples, como muy sencillos. Sí. Un árbol, me acuerdo que vi en algún momento, que parecía como dibujado por un niño, pero el trazo era así impecable. Y tú decías, Claro. Pepo. Y lo otro bacán que era de esa época es que, no sé, pues ahora uno hace un cómic, por ejemplo, y lo dejáis así pelado, a poto pelado, como me gusta decir a mí. Dejáis a poto pelado y si ya después le pongo el texto, después le pongo el título, pero Pepo y otros autores que vimos también hacían el lettering al tiro. Y Pepo es súper reconocible como la letra que tiene, porque es Claro, como sí, pues. la de los inicios de los chistes. Y bueno, era muy bacán de repente. Creo que vimos como publicidad de Pepo también. Mm. Muchas Unos chistes cosas como muy... para revistas deportivas. Sí. Y las Y caricaturas que hacían chiquititos eran muy, muy bacanes. Eran como sí. Kim Jong-gi. Sí. Y Y había una era pregunta capo. muy buena que hiciste tú, que era como, ¿cuál era la formación de esta gente? Porque Claro. tenían que saber, como decías tú, de tipografía, de composición, de figura humana. Si quieres, te invito a escuchar. ¿Qué dije? Hoy día los ilustradores no se forman mirando la historia, es como mirar los referentes actuales y no mirar el pasado. Yo creo que en el pasado aprendemos mucho. A mí me parece fundamental que se entienda que tenemos un patrimonio gráfico, que tenemos un pasado gráfico, una historia gráfica de la cual tenemos que observar. ¿Cómo era la educación formal? Variaba mucho. O sea, como les decía antes, Pepo, por ejemplo, Pepo estudió medicina primero, después estudió Bellas Artes, 2 años, y después entró a Topase. Coré estudió 2 años arquitectura y después entró en los años 30 a la revista El Peneca. Elena Poirier estaba en el colegio cuando el papá de una compañera le dice: oye, tú eres buena para dibujante, y yo conozco gente en Zigzag, ¿por qué no vienes a la revista? Y ahí conoció a Coré. Y Elena Poirier tenía 12 años, 14 años. Era muy chiquitita, tan chica que seguía en el colegio y no le podían pagar porque era menor. Entonces le pagaban a la mamá o le daban unos vales. Lo mismo que les contaba a Herbie, que él estaba en la escuela
de artes aplicadas y bueno, era dibujante y le fue a mostrar su dibujo a Pepo. Guidú hizo lo mismo. O sea, era por una parte algunos estudios formales de arquitectura, de bellas artes, o simplemente un talento muy grande que le llamaba la atención y iban a las revistas. Mario Igor empezó también, ganó concursos en el Peneca, mandaba colaboraciones al Peneca. Gente como Nato estudió por correspondencia. Entonces hay distintos modos, pero en general había un trabajo muy autodidacta. Oye, uno de los más capos, que yo creo que quedamos así peinados para atrás, y yo creo que es como uno de los ilustradores, yo creo que es como uno, si no el mejor ilustrador chileno que ha tenido Sí. este país, es Mario Igor, nacido en 1929 en Puerto Montt y falleció el maestro en 1995. No. Sí. Y ahí no te emocionaste cuando se No, murió. no, porque no sabía, estaba pendiente de otras cosas. Ya. Te tiro una mini biografía. A ver. Entonces, ¿sabes que le decían el príncipe negro? Sí. Porque el maestro andaba Era siempre de Curiche. negro, bien vestido, elegante. Y curiosamente, no por esas características, se parecía a mí cuando yo era más joven. Era igual a ti. Si ustedes googlean Mario Igor, van a ver muchos dibujos espectaculares. Aprovechan de ver un poquitito de eso y les va a salir una foto de un Gabriel Garbo con su tonto bigote, su tonto peinado Y hay, de los 60. sí, hay una canción del vocalista de Sexual Democracia, ¿cómo se llama? Mario Igor está vivo. No. ¿Cómo ¿Mario se Igor llama? está muerto? ¿Ah? No, el vocalista de Sexual Democracia hizo una canción ¿Ya? llamada Miguel Barriga se llama El Manque, la canción, y está inspirada en un personaje de Mario Igor que se llama El Manque, que era como un tipo que andaba a Googleando. caballo y que andaba ¿Ya? persiguiendo así como a malhechores, y cada vez que los pillaba y los mataba, dejaba una moneda en la escena del crimen, y era una moneda con un cóndor, porque manque significa cóndor en mapudungún. Y la canción, eh, para serte sincero, no es muy buena, pero interesante Pero el man que era bueno. Pero el manque era bueno y Mario Igor era impresionante. El mejor dibujante. O El sea, mejor dibujante de Chile, de la historia de Chile, yo creo. Yo creo sí, que a si hay mí un premio alguna vez de dibujo en Chile, debería llamarse Mario Igor así es. o Gabriel Garbo. O Chico Crucial también, por la cantidad de seguidores. Más encima, él junto a Miguel Gordon, Abel Romero y Pepo fundaron la Sociedad de Dibujantes en 1955 y era para promover que los ilustradores e ilustradoras chilenas estuvieran más en más medios, ¿cachai? Entonces el Ya. diario El Mercurio le abrió como un espacio. Ahí hicieron la feria Cohete Lunar. y él, bueno, participaba como en la editorial Zigzag. Después cuando la editorial Zigzag, gracias a Allende, pasó a ser Quimantú, porque Zigzag iba así en baja. Entonces, gracias a nuestro presidente Allende, ¡pum! Quimantú. Ujú. Y ahí puta, se repartían libros por montones. Todas las familias tenían libros y todos esos libros con ilustraciones. Entonces, Claudio nos contaba en un momento que ¿Y comida nos repartían? Ya. hay que llegar a todo el Quimantú. público, está bien. Sí. Sí. Claudio nos contaba que Pepo hacía como 15 dibujos al día. ¿Y Pipo? Ya. Ya, ¿verdad? Es que sentí que tú estás hablando mucho rato. Así que tengo que meter algunos chistes por ella. Hay que llegar a todo el público con todos los tipos de humor, está bien. Y, Sí, Melón y Melame. y mira, hay uno, es como esos chistes del perrito. Pepo dibujando, haciendo 15 dibujos brutales ¿Ya? al ¿Ya? día. Y uno como el perrito chico. Uy, estoy con bloqueo creativo. Mira, Ah, como ese meme. Po. Y ya. Ya, y
vamos, te invito a escuchar otro extracto No, pero que, de la entrevista con que- Mario Igor. pero es que yo también quería conversar. Y aquí vemos las maravillosas acuarelas de Mario Igor, la cantidad de detalles que hay, los azules acá al fondo, hay grados de color, ¿no? Y cómo pinta la sombra, la del pelo. Muchos de estos detalles no se veían en el impreso. O sea, esto es para pocas pecas, un suplemento de un diario del Mercurio, hecho en los años 80, hecho en papel de diario. Entonces, tampoco estamos hablando de que tuviera una reproducción perfecta o que fuera la mejor reproducción. Ellos trabajaban muchas veces sin pensar tanto en dónde iba a estar, sino como en el trabajo bien hecho. Y eso a mí me parece increíble. Porque deben haber visto después los resultados y deben haber visto, oh, no salió tan bien eso, O se sea, nota, pero no creo que con esa forma, o sea, maldición otra vez. eso no les Tranquilo. quitaba como el que hicieran bien la pega, finalmente, Claro. como que le seguían metiendo. Claro, o sea, Bueno, también vimos originales de el storyboard de Tata Colores. Colores. ¿Te acordáis? Sí, Tata me Colores. acuerdo. Y los bosquejos de la creación del personaje de Papelucho que hizo Marta Carrasco, que también Sí. fueron uno de mis favoritos. Marta Carrasco, ¿te acordáis que eran dibujos como infantiles y hablábamos en Ujú. ese día como que hacer dibujos infantiles como que es súper difícil igual? ¿Cachai? Como que ella podría Sí, haber po. hecho cosas mucho más complejas, pero hacer dibujos infantiles, ir a la simpleza es mucho más difícil que hacer algo mucho más complejo. Sí, porque igual lo habíamos conversado en otro episodio de este podcast, que dibujar niños es muy difícil. Claro, ¿verdad? Sí, Y Marta Carrasco tenía como una técnica para dibujar niños. sí. Los personajes de Tata Colores tienen todos cara de niños, incluyendo el mismo Tata Colores. Y otra característica bacán de la maestra era que ella en sí misma dibujaba como niño. Claro, Por ejemplo, nos mostraron como un paisaje urbano, sí. que era una plaza, unos niños jugando, y había un árbol que llegaba hasta arriba de la página, hasta el tope, haciendo una tangente. Siempre se nos enseña como, no, sabéis que hay que respetar algún espacio, una tangente, pero los niños no cachan eso. Y no sé, pues, de repente como que la maestra hacía un edificio como con una perspectiva, Mm, que era como si un niño lo hubiera dibujado, no estaba mal dibujado, pero era como si un niño lo hubiera hecho. sí. Y Sí, eso sí, yo lo sí. encontraba bacán porque se notaba que era a propósito. Y era muy bacán ver, por ejemplo, los papeluchos, Mm, porque creo que Claudio nos comentaba que Marcela Paz como que tenía sus dibujos de papelucho y Marta Carrasco como que lo profesionalizó nomás. sí, 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 sí. Y era impresionante porque el dibujo de Papelucho es muy simple, pero tenía muchas páginas de estudio del Papelucho, como que estudiaba Sí, el personaje. Entonces, como para llegar a esa simpleza, tiene que haber un trabajo detrás, po. Impresionante. sí, pues y era El... bacán que uno decía, ya, papelucho mi hermana G. Uno vio la portada y después viste el dibujo, ¿eh? Es un dibujo que todo el mundo ha visto y tuviste Sí, po, sí, era como como el conocer. lápiz de cera. Sí, pues era Muy como ir a un bacán. museo realmente. Sí, y uno veía a Tata Colores haciendo un hoyito en la pared y Mm. te sonaba así. Oh, entonces, oh, Tata Colores. Acostarse. Ya, acostarse. Ya, acostarse. Acostarse. Escuchaba a mi Sí, papá retándome. Acostarse. y a mí me El... gustaba harto Papelucho. Yo no sé si los niños siguen leyendo Papelucho. Ojalá que sí. A mí también me ¿Te gusta cuento un mucho dato de Papelucho. Papelucho? Sí, por favor. Papelucho está inspirado en el sobrino de Marcela Paz. Ah, mira. ¿Tú sabes quién era el sobrino de Marcela Paz? ¿Quién era? Monseñor Cox, Francisco José Cox Eneus, el Mm, primer procesado de la Iglesia Católica chilena ya. por los crímenes, por los que conocía la Iglesia Católica. Te invito a escuchar mejores datos con Claudio Aguilera. Vamos a escuchar. Bueno, es un buen dato. Sí, pero como la tiró para abajo. estos son algunos estudios de ella para Papelucho. El Papelucho primero lo hizo Yola Uneus, que era la hermana de Marcela Paz. Después lo hizo Marcela Claro, que era la hija de Marcela Paz.
y ya en los 80 lo empieza a hacer ella. Y primero hace un estudio de cómo funcionaba Papelucho, era una ilustradora muy estudiosa. Y ella lo estudió hasta encontrar su propio papelucho, en base a lo que habían hecho las precursoras. Eso es algo muy, muy interesante, investigación gráfica para llegar al resultado. Ella hizo Tatacolores también, y trabajaba mucho, hacía muchos bocetos, estaba buscando las ideas y hasta las desarrollaba, empezaba una y otra vez. Realmente era el storyboard. El storyboard fue el story. Yo en animación de colores. No, eso está muy bueno. Oye, vimos originales de Corea, que personalmente son mis favoritos. Corea es mi favorito Sí. de siempre. Aunque quedé loco con Mario y Gore, Corea es mi favorito. Para ver y te lo comento al tiro, para ver este archivo en video, grabado por nuestro amigo Cristian Vidal, hicimos ahí una intro en la biblioteca, bueno, no voy a adelantar más, puedes ir a nuestro Patreon, que se escribe patreon.com/explicaciones generales, y por tan solo $1, ¿que cuánto es $1 según el Ethereum? Va para abajo. $1. El dólar va para arriba según el Ethereum. Puedes ir y ver este archivo, o sea, este documental o video capítulo especial que dura 50 minutos. Una visita extensa donde Claudio nos tiró ahí un montón de datos. Y también, si quieres complementar esto que estamos conversando, puedes ir a la página de la Biblioteca Nacional, bibliotecanacionaldigital.gov.cl, y buscar ahí el archivo de láminas y estampas, que también tiene un Instagram, que también se puede buscar ahí, archivo de láminas y estampas. Y en este sitio están todos los originales digitalizados, separados por colecciones, autor, género, tipos y año. Por ejemplo, el más antiguo, 1881, cacha. Del año Y- de la cocoa, como digo yo. Sí, y hasta la actualidad hay ilustradoras y ilustradores contemporáneos que han donado sus originales y están ahí también para ser revisados. Y me quedo con algo que decía Claudio, que era como que los ilustradores actualmente intentan buscar siempre un lenguaje, siempre está como, ¿cómo encuentro mi estilo personal y todo eso? Y ese trabajo, esa búsqueda, nunca es mirando hacia atrás, nunca es mirando como el patrimonio que tenemos como ilustradores, ilustradoras, el patrimonio gráfico. Es súper interesante porque ya como, por ejemplo, uno cree que ahora los ilustradores están trabajando y todo y les va bien y bla, 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 pero ya había un historial completo de una industria de la ilustración en Chile. Entonces, la invitación es ir ahí a inspirarse, sacar Sí, detallitos, robar, etcétera. es bacán. Es bacán que ese día me quedó como la sensación un poco de que se había permeado un poco el concepto de los chilenos. De repente, no sé, habían dibujos que eran medievales o dibujos que eran como del oeste, pero todos eran como de acá, ¿cachai? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Incluso, creo que lo había mencionado en otro episodio de este podcast, cuando nos mostraron un dibujo que era de Pepo, era, no sé si una publicidad o un chiste, pero era como una familia chilena versus una familia gringa. Ah, sí. Y Sí. era como un contraste de estilos, como que tú veías la familia gringa y se notaba que era como de los 60, como típico dibujo comercial Mm. de producto gringo. Y tú decís como, puta, al lado de esto otro, claramente se ve que esto es de acá, pues, como un chileno. Más allá de cómo están vestidas las personas o qué sé yo. Era bacán la mano, como que uno decía, bueno, aquí hay un chileno culiado seco. Sí, pues había como una identidad. eh, o sea, estaban en una época donde no había internet, como que la única referencia eran como libros, lo que veían ellos, lo que conversaban, el gremio. Entonces,
quizás se sentía la identidad ahí, porque habían chistes de Pepo, que había muchos chistes, y eran súper locales, de Temolobos también, Temolobos así, tenía que, no sé, había una campaña para el gobierno, ponte tú, ilustrada por Temolobos, y le metía un chistecito igual, ¿cachai? Como que, ¿por qué no meterle un chistecito en un rincón? O tenía una Sí. viñeta y en un rinconcito un chistecito. Y eran geniales, pues geniales. Oye, esto es una duda personal. No la pregunté en el momento, pero sí la quiero saber. Y no sé si tú la sabes. O sea, ¿en qué instancias uno puede ver lo que vimos nosotros? O más. O como ir a consultar. ¿De repente se puede? ¿Está abierto al público? O, opción B, hay que seguir en las redes sociales del archivo de estampas para ver cuándo hay exposiciones. Buena O, pregunta. o qué sé yo. Buena pregunta. Bueno, sigan al archivo en Instagram. Pero no sé lo segundo, no sé lo segundo. Porque estuvimos un buen rato con Claudio y yo sentí que fue muy, muy poco. Habíamos acordado estar 1 hora con él y al final tuvo como 3 horas y se perdió muchos compromisos personales por Sí. estar con nosotros. Pero nos mostró como pucha, la puntita, como se dice. No, y un montón de datos se sacó así. Es muy capo. Claudio, sí, muy capo Claudio, po. Aparte, como que ese día que fuimos, habían llegado recién como unas donaciones no me acuerdo de quién era específicamente, pero eran unos póster, así como una serigrafía grandota, y estaban ahí el equipo como registrándola, archivándola. Me acuerdo. Entonces es una pega súper buena porque tienen que como ir ubicando, ¿cachai? De en qué año está esto, en qué año está la publicación. eh, Eso, un montón de datos. Así que la invitación es a seguir ahí al archivo de láminas y estampas. Y si quieren ver más contenido, ir al Patreon. Al Patreon de nosotros. Y si quieren ver más contenido de nosotros en general, ¿cuántos mecenas tenemos? ¿5? 5. Y ¿Podemos escuchar sus nombres? Por mientras contarles que también subimos más contenido adicional de cada capítulo. Lo hemos hecho una por vez. Pero la vez que lo hicimos, teníamos un solo Patreon y le dedicamos toda esa historia Tango a Oxidado. ese Patreon, a tango.oxidado. Y en palabras de, no sé, alguien comentó que era era el mejor contenido Sí. de todo el podcast. Así que le mandamos un saludo a Enrique Villanueva, Tango Ting, Oxidado, ting. Zaratetas, que es Miguel Miguel Zárate, Zárate. Noveno, Carolina Casanova, Deiser96, Matías Gárate y Nicolás Venegas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos medio Nuestros al debe con el contenido. ocho Patreon, $8. de los Pasado mañana me cuales puedo comprar un NFT con la plata del Patreon.